Bendiciones, hermanitos. Voy a hablar brevemente, a contarle una pequeñita historia. Bueno, pues se la estaba contando a un hermano, también eso sirve como testimonio. Y pues no me gusta escribir tanto, porque es que como que escribir mucho me desgasta demasiado. Bueno, la historia es sobre el exorcismo de, de mi abuela. También para que sepan que Espérenme, déjame arreglar esto. Porque como que no hay mucha claridad. Para que sepan que lo sobrenatural existe. Pues le cuento. Hace como 2 años a mi abuela le hicieron un exorcismo. Ella duró 34 años padeciendo de esos ataques espirituales, ¿no? Y entonces cuando le pasaba eso, ella, pues, ¿cómo les explico? No, 10 hombres no podían sujetarla. Era una fuerza descomunal y hablaba como una cosa horrible, como un monstruo. Un momento, cerrar la puerta. Duró aproximadamente sufriendo de esto, de duró aproximadamente sufriendo de ese mal 34 años. Y fue a diversos, bueno, ella creía en la santería y esas cosas. Yo creo que de ahí fue, producto de eso, fue que le vino lo del el espíritu inmundo que tenía. Y con esto le digo que el mal existe. Yo recuerdo que yo tenía tenía un poquito menos de edad y dormía con ella algunos fines de semana. Cuando yo dormía con ella, sentía como ese espíritu inmundo iba y lo sentía en la cama y se me quedaba el cuerpo totalmente paralizado, me quedaba mudo y veía pesadillas y horrores, pero nunca me poseyó. Pero mi abuela sí, no podía escuchar ni una oración. Inmediatamente empezaba Ustedes han escuchado un toro bufear, así mismito, y nadie podía contra ella. Era una fuerza tan descomunal y tremenda. Se los digo porque vamos a tratar en el canal, en nuestro Facebook, de también demonología y cosas sobrenaturales. Entonces, ese día, ya mi abuela tenía 34 años sufriendo de eso. Había ido con distintos sacerdotes y se mejoraba y volvía y decaía en lo mismo. Y mi prima logró contactar un sacerdote de aquí que es exorcista muy bueno y reconocido. Pues fue con un grupo de oración a la casa. No, imagínense ustedes ese día que llegó yo de la escuela, acabando de llegar, y están en medio del exorcismo, y nos dice el sacerdote, manténganse con los ojos cerrados, no lo abran. Y cuando empezaron a orar y a predicar, mi abuela empezó a revolcarse en el piso, a arañar las paredes, y empezó a hablar con una voz horrenda, horrible. Mi, mi, un tío grabó en su teléfono sin que el sacerdote se diera cuenta, y eso es horrible y desgarrador, pero lo obligaron a borrar el video porque ustedes saben que un exorcismo sin la autorización de la iglesia o la parroquia está prohibido grabarlo. Él lo grabó, que se diera cuenta. Entonces, la casa de mi abuela parecía como una casa de terror. Tú ibas de noche y era algo escalofriante. Sucede que ese día llegaron los sacerdotes, los oradores, empezaron a predicar, a orar. Y cuando empezaron a predicar y a orar, empezó a transformarse en ese ser. Fue terrorífico, hermanos.
fue vivir un exorcismo en vida es algo espantoso. Es algo que la verdad se necesita mucha fuerza espiritual para lograr. Y entonces teníamos que estar con los ojos cerrados porque ustedes saben que en un exorcismo está prohibido hablar y también está prohibido que haya persona, pero en esa situación no había más persona y para poder sujetarla, entonces tenían que estar. Y cuando empezó el sacerdote a orar, empezó a cambiar y empezó a hablar con una voz horrible. Y entonces arañaba las paredes, arañaba todo. Nadie, no podían sujetarla a nadie. Era una fuerza tan tremenda que ahí fue cuando yo empecé a creer más en lo sobrenatural. Fue algo totalmente espantoso. Y cuando, bueno, empezó el proceso, que el sacerdote empezó a hablarle, empezó a preguntarles cosas y él decía, no, no, no quiero hablar. Y en su idioma. Hablaba también en idioma como latín, hablaba varias lenguas. Y cuando el sacerdote empezó a hablar, que empezó a... Pero yo aprendí algo que me dejó estupefacto, hermano. Algo impresionante. Entonces, sucede que cuando empezaron a rezar el Ave María, empezó a retorcerse de dolor y empezó a hablar. Pero ahí fue cuando aprendí algo, es que yo no sabía que el espíritu de una persona se podría convertir en un demonio. Y una persona ya condenada al infierno. Y sucede que estos espíritus son más fuertes de expulsar que lo mismo demonio. Porque imagínense, con mi abuela tuvieron que batallar 34 años. 34 años para poder sacarle ese demonio, ese espíritu. Resulta que cuando empezaron a cuestionarlo, empezó a hablar y contó quién era. Pero lo que me dejó estupefacto fue que una vez dormí yo con mi abuela y vi a ese hombre, incluso así con la carita, como con pintica, lo vi porque yo siempre he tenido como ese don de ver cosas, soy como sensible a eso. Y entonces cuando dormí con mi abuela ese día lo vi y mencioné cómo era el hombre y me dijeron, se llama, no voy a decir el nombre. Y entonces mi sorpresa fue que cuando estaban haciendo el exorcismo le preguntan que quién era y mencionó quién era, mencionó el nombre. Y le preguntaron, por qué tú atacas a esta pobre mujer, a esta pobre alma de Dios? Y dice, porque me enviaron. ¿Y qué es lo que deseas? Y dijo, traer la desgracia. Y ahora que menciono eso, traer la desgracia, ese espíritu fue de una persona que se ahorcó, se quitó la vida. Y ahora que menciono eso, una vez a mi tío, poseído por esa entidad maligna, cogió un lazo y se estaba ahorcando ya en una mata. Y si no fuera por un tío que llegó a tiempo y logró cortar el lazo, se hubiera ahorcado. Ya estaba casi ahorcado. Y entonces cuando el espíritu empezó a hablar, dijo que quería traer la desgracia, la división, la destrucción en la familia, que casualmente estaba pasando por mucha división. Y el sacerdote lo empezó a cuestionar y dijo que lo habían llevado con brujería, que habían enterrado una pequeña cajita en la casa y desenterrando donde el espíritu asqueroso dijo, pudieron sacarlo. Y entonces lo que me dio terror fue cuando empecé, ya se imaginarán cómo estaba yo temblando, cuando empezó a retorcer el cuerpo y parecía como, ustedes ven como cuando un acróbata está practicando un baile, que tiene como esa agilidad para mover el cuerpo, así, literalmente. Entonces el sacerdote empezó a orar, empezó el proceso de exorcismo, pero tuvieron que volver. Y entonces ese espíritu, la única forma que pudieron vencerlo fue con la Virgen María. Eh, porque entonces ahí fue cuando aprendí que un espíritu, cuando es una persona que muere,
se ahorca, se suicida, se quita la vida y no llega a un arrepentimiento y se condena al fuego del infierno, esos espíritus son más difíciles que expulsar que un demonio. Y esos espíritus solamente se expulsan con la Virgen María. Simple. El Señor Jesucristo dio la orden a los sacerdotes, a los apóstoles de expulsar demonios. Pero con estas personas es más difícil. Ojo, no es que la Virgen María sea mayor que Jesucristo, sabemos que no. Eso lo entendemos perfectamente. Pero ese tipo de espíritus solo ella, solo con el rosario y la ayuda de ella se pueden liberar. Son espíritus extremadamente... como que el ritual no le funciona. Prácticamente son inmunes a muchas cosas. Y a ella la llevaron en varias sesiones, no funcionaba. O sea, ella se liberaba y volvía de nuevo, regresaba. Hasta que, bueno, fue el sacerdote que se llama el padre Chelo, y hicieron el exorcismo, ella se retorció y maulló de dolor, el espíritu habló y dijo a la señora que lo había mandado, y lograron liberarla. Definitivamente la liberaron. Hasta la fecha, para la gloria de Dios, mi abuela tiene como... Hace del exorcismo fue como en el 2018. Ya estamos en el 2022 y ella no ha vuelto a sufrir del exorcismo. La señora que le mandó el mal murió hace poco, se le pudrió una pierna. Mi abuela la perdonó, o sea, se perdonó todo. Murió, tuvo una muerte muy horrible la pobre señora. Y a lo que quiero llegar es que el mal existe. Sí existen los demonios, existen los espíritus inmundos y es una lucha muy fuerte. A mí me pasó también que ustedes saben que uno como joven, a veces uno hace fiestas en la casa con nuestros compañeros de colegio y pues ay, María, me da risa de que ¿por qué cuentas mis cosas privadas? Entonces ese día hicimos una pequeña comida en mi casa, hicimos una parrillada y bueno, cosas sanas. Siempre que nos juntábamos, nosotros no éramos personas de andar haciendo cosas malas. Resulta que una compañera, yo no sabía, ella jugaba a la cuija. Le gustaba inventar con las cosas de espiritismo y esas cosas. Y bueno, ese día terminando la fiesta, el pequeño compartir, que ya habíamos comido, habíamos tomado refresco, habíamos charlado, habíamos hecho chistes, la muchacha se empezó a poner mal. Y yo la agarro porque se iba a desmayar. Entonces cuando la agarré sentí como un fuego en mi mano, como que de mi mano salía como una energía, un fuego. Algo, no sé, sobrenatural. Inmediatamente mi mente me decía que estaba poseída. Aún así, yo la tomé y la llevamos a la cama, con mi tía y con algunos muchachos que estaban ahí. Cuando la llevamos, que estaba inconsciente, de repente despertó y empezó a reírse de nosotros, con una risa que yo me empecé a asustar. Yo dije, bueno, esta mujer está perdiendo, esta muchacha está perdiendo la razón. Y empezó a hablar cosas íntimas de nosotros, porque estábamos ahí, y a burlarse, estaba burlándose de un muchacho. Y cuando empezó a burlarse, en el momento de terror que me empezó a dar, yo fui y la toqué. Y me apretó la mano, me agarró la mano que no me quería soltar, me quería arrancar el brazo, literalmente. Y en ese momento, cuando yo sentía que me quería arrancar el brazo, empecé a orar con todas mis fuerzas. Y me salió, porque tengo el don de lenguas, pero solamente me sale cuando estoy en una oración muy concentrado. Y empecé a hablar en lenguas, en latín. Y cuando empecé a hablar en lengua, yo no sé de dónde saqué esa fuerza tan grande que logré
Nadie podía con ella, 5 muchachos no podían, era una fuerza descomunal, les digo que casi me arranca un brazo. Y saqué esa fuerza tan tremenda que logré. Las manos de nosotros quedaron así, como en una balanza. Ni me podía hacer fuerza a mí, ni yo le podía hacer fuerza a ella. Entonces fue ese momento que logré zafarme y soltarme. Y entonces cuando logré zafarme y soltarme, que salí un momento afuera, empecé a sentir el estómago mal. Empecé a sentir náusea, dolor de cabeza. Y en este momento sentía como algo se apoderaba de mi cuerpo. Y empecé a debilitarme físicamente muchísimo. En ese momento perdí la conciencia como por algunos segundos, pero yo estaba luchando en mi interior y la recuperaba. Y entonces cuando perdí la conciencia me contaron que empecé a gritar cosas extrañas y arañar el espejo. Pero yo volvía en sí de una vez. Ella no, la muchacha perdió el conocimiento completamente, quedó poseída completamente. Pero el espíritu que era o los espíritus no, a mí no me podían poseer completamente. Yo en mi interior batallaba mucho. Tanto así que al otro día no me podía ni siquiera levantar. Dormía el día entero de lo débil que estaba. Bueno, llegó el sacerdote, que es mi sacerdote de confianza, que se llama Marino, y llegó a hacer el exorcismo y nos sacaron afuera, tanto a ella como a mí. Y ella empezó a revolcarse, empezó a hablar y en unos segundos perdí el conocimiento. Y cuando me dijeron que cuando perdí el conocimiento empecé a revolcarme en la arena y a gritar con una voz tan potente que literalmente todos los vecinos salieron y fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Porque yo no entiendo, mira, vecinos que vivían como déjame ver cuántas cuadras, bien lejitos, llegaron, dijeron que escucharon el grito, pero yo inmediatamente recuperé, como a los 20 segundos, 30, recuperé mi conciencia después de lo que hice, después de haberme revolcado en la arena y haber gritado con tanta fuerza, porque yo luchaba mucho en mi interior. En mi interior yo recuerdo que las palabras que yo meditaba era: ¿quién como Dios? Nadie como Dios, porque en mi mente el espíritu inmundo me trataba como de decir como que yo no servía, que no valía nada. Me trataba de hacer sentir como mal, como que eh, me decía en mi mente: arúñalos, atácalos, muérdelos, y yo no cedía. Y pues me agarró, recuerdo que vino mi mamá y unos tíos me llevaron de ahí, fuera de la casa. Y cuando me llevaron fuera de la casa, entonces ahí sí ya me sentí mejor. Pues las muchachas siguieron haciéndole el exorcismo y habló el espíritu que ella tenía, y era porque ella jugaba a la cuija. Entonces me di cuenta que fue cuando aprendí otra lección. El exorcismo no necesariamente, la posesión no necesariamente porque tú seas una persona que andes de que en mala vida, no en malos pasos. Muchas veces las personas que somos vulnerables, o sea, tenemos una vulnerabilidad, un corazón muy débil, frágil, tendemos a ser poseídos. La razón no lo sé, pero muchas veces por la vulnerabilidad de la persona. Y pues soy un poco, no es que no sea fuerte, porque soy fuerte, porque yo logré combatir, no logré pero soy una persona que soy de corazón débil, o sea, de una mente frágil. Por eso entonces, y mi amiga también, pero ella le gustaba inventar y creo que también acudía a brujos. Entonces le hicieron el exorcismo, pero ella se sanó ese día y pues no siguió en las sesiones, y actualmente todavía sigue padeciendo de, de eso. No, porque fíjense la ignorancia del papá. En vez de seguirla llevando donde el sacerdote, la empezó a llevar donde un brujo. Entonces, ahora va de mal en peor. Ahí ya tengo como
un año que no sé cómo le va, porque entonces de nosotros, de sus amigos, ella de repente se alejó, dijo que no quería saber de nosotros y desapareció prácticamente. Tengo casi un año que no sé. No sé si se curó o ha seguido yendo a las sesiones, pero también el demonio te pone, saben que también pasa cuando te va a poseer, te pone cosas del pasado que te lastiman. Entonces cuando te pone esas cosas que te lastiman, tu corazón, tu mente, todo se debilita y debilita tu cuerpo. A mí me debilitó tanto físicamente que al otro día yo sentía como si me hubiera pasado un tren por encima. O sea, como si me hubiera pasado una patana. No tenía fuerza en las manos, en los pies, en ninguna parte del cuerpo. Estaba totalmente adormecido. Y dormí, sin mentirles, el día entero, sin comer, sin beber, sin nada. No tenía energía, pero gracias a Dios no llegó a mayor y no fue, o sea, no terminé mal, gracias al Señor, y más también porque yo estaba muy fuerte. Yo hacía, en ese tiempo yo hacía mucho ayuno, muchas oraciones. Estaba como, ahora estoy menos espiritual, pero en ese tiempo fue un proceso donde yo acababa de empezar mi conversión verdadera al catolicismo y estaba en un proceso donde hacía mucha oración, hacía mucho ayuno, hacía mucha penitencia. O sea, estaba muy fuerte espiritualmente. Y esas han sido mis dos experiencias con lo sobrenatural, con los exorcismos. Con mi abuela y con esa joven. Eso han sido mis dos experiencias. Son temas muy interesantes que tenemos dos demonólogos que van a tratar esos temas en el grupo nuestro. Y quería hablarle un poco de mi experiencia con los exorcismos. No son experiencia desgarradora como la de esta niña, Annalise Mitchell o otros casos de exorcismo que bueno, que han sido extremos, ¿no? Donde la víctima se denutre, porque eso es otra cosa, el espíritu inmundo no te permite alimentarte, empieza atacándote por tu sistema nervioso, por tu estómago, para que no comas, para que no digieras. Y al final termina poseyéndote totalmente. También te ataca con desesperación, alucinaciones, muchísimas cosas. Pero por eso es que debemos siempre estar fuerte y firme en la oración. Y lo recomendable para mí es, si estás en un lugar donde acaba de pasar una persona, vamos a suponer, empieza a tener los síntomas de un exorcismo y tú eres de un corazón muy débil. ¿Cómo es una persona de una mente débil? Es una persona que es muy sentimental, es de una mente que sufre mucho, de una mente muy sufrida, es de una mente de un corazón muy frágil. Es mejor que te retires, porque eres un blanco muy fácil para la posesión. O sea, y no tiene que ver que tú seas espiritual, pero también debemos entender que muchas veces esos casos Dios lo permite para convertir a las personas, porque después de eso literalmente mi abuela se convirtió. Mi abuela ahora es de Rosario, es de Mauración, ya no cree en la brujería, ni en la santería, ni en nada de eso. O sea, yo digo que esa posesión que ella tuvo dio un fruto bueno en ella, a pesar de todo el dolor que padeció, pero dio un buen fruto en ella. A veces el mismo Dios permite que tú seas poseído, un familiar, para dar un testimonio. También para que la gente vea que lo negativo y lo malo sí existe, que lo bueno y lo malo existe. Y también que el mal, la hechicería existe, porque a mi abuela se lo enviaron fue una señora con brujería. Le mandó ese espíritu inmundo del cual la hizo sufrir muchísimo. Yo que fui testigo de todo su sufrimiento, fue terrible. Imagínense ustedes 34 años sufriendo. Tanto así que llegó
en un tiempo que estaba totalmente fuera de sí, no podía estar en la casa, no quería estar con la familia, no quería estar con nadie, lo que quería estar era errante en el mundo, o sea, deambulante. Por eso le digo que cada vez que oremos debemos invocar siempre la presencia de San Miguel Arcángel, debemos orar siempre por la familia eh, y por las personas que son muy frágiles y vulnerables. También depende de la espiritualidad, porque lo vi en mi caso, la amiga mía no era espiritual, le gustaba practicar cosas y el demonio prácticamente la poseyó, la tumbó. Y conmigo pues batalló mucho. Solamente me poseía un segundo y yo recuperaba mi conciencia inmediatamente. Fue una lucha tan fuerte que me dejó totalmente agotado. Pero también, también fue impresionante cómo con solo tocarla, eh, o sea, de una vez supe que estaba poseída. Y también hay que diferenciar lo que es una enfermedad mental y un exorcismo. Porque, por ejemplo, tú no vas a ver un epiléptico o un esquizofrénico que pueda hablar hasta 5 lenguas. Tú no vas a ver un esquizofrénico que pueda levantar 40 bancos o que pueda que 10 personas no puedan dominarlo. O sea, eso es imposible, humanamente viendo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que diferencian una enfermedad mental y la de un exorcismo. Tenemos también el caso de ese exorcismo de Emily Rose, que en realidad el original es Annalise. La película no me gustó en sí porque quitaron muchas cosas. Por ejemplo, quitaron la parte donde llegan unos pastores a exorcizar a a Annalise, o sea, Emily, y el demonio empieza a reírse de ellos. Y le dice literalmente que ellos son peores que los mismos demonios porque los demonios creen y ellos no. Recortaron esa parte, no me gustó de la película eso. También quitaron donde habla Belcebú, donde habla Nerón, donde hablan, donde dice el Belcebú que el rosario, que no recen el rosario. Dijo algo interesante también, que cada vez que nosotros rezamos el rosario, Él nos manda distracciones a nosotros, pensamientos obscenos, distracciones, ataques, o nos pone a pensar en otras cosas. No sé si eran pentecostales, solo sé que eran protestantes que fueron con el pastor y el demonio empezó a burlarse de ellos. Y la única manera fue con la Eucaristía, eso tampoco lo pusieron en la película. O sea, la película para mí fue un churro, una basofia, porque, es más, para mí ni parece que hubiera sido una película hecha por la Iglesia Católica, porque no entiendo cómo quitaron cosas tan importantes como donde los demonios le temen a la Eucaristía, donde quitaron la parte donde el demonio se burla de los protestantes, quitaron la parte donde habla del rosario. O sea, la película para mí, no sé si es católica, pero no me pareció que fuera católica, porque son cosas importantes que ojalá y sí hagan una película verdadera de ese exorcismo, donde se muestre todo. Y fue impresionante ver cómo Beelzebú, el demonio, que el Señor Jesucristo lo reprenda, decía del rosario que le aplasta la cabeza. Cada Ave María para ellos es una tortura impresionante. Y desde ahí, entonces, ese exorcismo lo vi hace algunos días porque vi la película y entonces me pareció interesante porque como ya yo había tenido experiencias de exorcismo, ya con mi abuela y con esa compañera, me pareció interesante buscar la historia. Y yo fui testigo de cómo, sinceramente, cuando mi abuela estaba poseída con el rosario, la Virgen, con solo mencionar el Ave María, se retuercen los demonios de dolor. No pueden escuchar un Ave María. Eso es, para ellos es como si lo aplastaran, como si lo latigaran. O sea, si ustedes hubieran visto cómo se retorcía el cuerpo, o sea, terrible, terrible, desde que mencionaban a la Virgen María. Esto es una prueba indiscutible
sucede? Que la Virgen María en el otro teléfono grabaron el exorcismo, pero que le hicieron a mi abuela, pero mi tío fue obligado a borrarlo porque recordemos que eso no se puede. La Iglesia Católica, él lo grabó sin que el sacerdote se diera cuenta. La Iglesia Católica no permite eso. Eso de grabar un exorcismo real es muy peligroso, porque si eres esos demonios, ya saben que esos demonios pueden poseer tu mente y tu cuerpo. La iglesia tiene prohibido grabar un exorcismo, solamente sea con el consentimiento. Entonces, que si hubieran permitido, yo lo hubiera publicado. Pero bueno, eso es todo por hoy lo que quería decirle, porque ya se me va a descargar el teléfono. Y esto es impresionante, lo sobrenatural. Si yo no lo hubiera visto con mis ojos, no lo hubiera creído. Todo lo que pasa en un exorcismo es real, hasta se retuercen el cuerpo, arañan las paredes, muchísimas cosas, hasta levitan. Es impresionante. Pues hermano, los dejo porque ahora me está escribiendo Boris, que creo que va a empezar a dar el tema un tema en el